Mañana 17 de octubre se conmemoran 60 años de que se reconoció por primera vez en México el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Y para ello estamos el día de hoy con Jimena Andión, directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, para platicar acerca de la historia del voto femenino en México, pero también acerca de los retos y las realidades de hoy en día. Estamos en Luchadoras, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras. Estamos en Rompeviento, televisión por internet, y como cada miércoles, hoy tengo la oportunidad de hablar y de llevarles la experiencia y el trabajo de una luchadora. El día de hoy nos acompaña Jimena Andión. Bienvenida, Jimena. Muchísimas gracias por la invitación, Lulu. Jimena es directora del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y también forma parte de una iniciativa donde hay otras organizaciones que se llama Iniciativa Suma y que se dedica a trabajar sobre el tema de derechos de las mujeres en el ámbito político, derechos políticos de las mujeres. Y vamos a poder platicar un poco de eso con más calma más adelante. Pero para iniciar, y en el marco de la conmemoración del 60 aniversario del voto de las mujeres en México, quisiera comenzar preguntándote, ¿por qué el voto femenino se ha vuelto o es reconocido como uno de los indicadores fundamentales de igualdad entre mujeres y hombres? Pues yo creo que al final porque es un indicador de la democracia en el país, es un indicador de cuánto participan las mujeres en la toma de decisiones. O sea, la participación política no es nada más cuántas mujeres quedan electas en el Congreso, sino cuántas mujeres realmente están tomando decisiones en todos y cada uno de los ámbitos de la vida pública de este país. Entonces, efectivamente es uno de los indicadores que en México y en el mundo se toman en cuenta como uno de los más importantes en igualdad de género. Y si te fijas, por lo menos hay un índice global de la brecha de género que se hace cada 5 años y México está bastante bajo, está en el lugar 139 de 180 y tantos países, ¿no? Y eso habla pues de las enormes dificultades todavía de logros para la igualdad de género en materia política, en materia educativa, en materia laboral, donde todavía existen enormes situaciones de desigualdad, enormes brechas y situaciones de discriminación. Este índice de brecha de género tiene que ver con estos múltiples ámbitos, donde las mujeres siguen estando como rezagadas en relación a la realidad o la actualidad de los hombres, digamos. Sí, sigue habiendo, digamos, una diferencia y una disparidad muy grande entre el acceso de las mujeres a oportunidades laborales con el mismo sueldo, el acceso a puestos de elección popular, el acceso a puestos en educación superior. Es decir, en educación sin duda es donde más se ha avanzado y donde estamos más rezagadas es en participación política y en cuestiones del ámbito laboral, donde todavía, si bien las mujeres se han incorporado al ámbito de la vida pública, siguen existiendo pues esa desigualdad y esa discriminación. El tema del voto femenino, bueno, voto de las mujeres mejor, en realidad, el tema del voto de las mujeres es crucial también en la historia del feminismo. Sí. Es a través del trabajo de las sufragistas que empieza a formularse como toda esta primera ola de feminismo, ¿cierto? Sí, es interesante porque una de las demandas feministas de principios del siglo XX fue justamente la demanda del voto, y creo que es interesante porque las mujeres participaron desde la Revolución Francesa y desde antes en un montón de movimientos de independencia y por los derechos humanos. Sin embargo, las mujeres seguían siendo consideradas pues o ciudadanas de segunda categoría o ni siquiera ciudadanas, y es a principios del siglo XX donde realmente se da más fuerza a estos movimientos feministas. En todo el mundo empiezan a surgir, primero en Estados Unidos y en algunos países de Europa, y después se extiende a todos los países de
del mundo, y es sin duda un movimiento muy importante porque se reconoce eso, el derecho de las mujeres a la ciudadanía plena, a tener igualdad de condiciones con los hombres, y se empieza obviamente con el voto, y después de eso pues se consiguen otras muchas cosas más, pero sin duda el voto es la primera demanda que tiene el movimiento feminista a principios del siglo XX. Y bueno, como tú decías, en México pues se consiguió casi 50 años, unos 40 años después de que empezaron las luchas de las sufragistas en otros países del mundo a principios del siglo. Justo hacia allá es donde quisiera que nos pudiéramos mover ahora para platicar acerca de México. ¿Cómo consideras que se dio esta emergencia de la lucha por la reivindicación del voto? Porque en realidad sucede mucho antes de que se reconozca. O sea, es una lucha que fueron dando un grupo de mujeres por muchos años y que finalmente se cristaliza, digamos, en el 53, ¿no? Totalmente, Lulu. O sea, la lucha por el voto femenino empieza en México con la Revolución, empieza cuando empieza en otros muchos países. Y es bien interesante porque una de las demandas de la Revolución Mexicana era sin duda la igualdad de derechos entre todas las personas, incluyendo a las mujeres. Y hubo muchos revolucionarios que reivindicaron este derecho y sin duda, como tú sabes, las mujeres estuvieron muy involucradas en la lucha por la Revolución Mexicana. Lo interesante es que la Revolución Mexicana no les hace justicia a las mujeres y no se cristaliza el derecho al voto. Y es interesante leer un poco la historia que cuenta Gabriela Cano y otras autoras de cómo al final gente como Venustiano Carranza, que estaba muy cercano a Ermila Galindo, que es una de las feministas de esa época más importantes, estaba convencido de la importancia del voto de las mujeres. Y lo interesante es entender que no se dio porque había mucho miedo y había una percepción, digamos, generalizada que el voto de las mujeres iba a ser mayoritariamente por conservadores. Y entonces que al final el darle el voto a la mujer, aunque era una reivindicación de la revolución, podía constituirse en detrimento de la misma revolución y de los movimientos progresistas, cosa que obviamente es un mito y un estereotipo a través de la mujer como conservadora apoyando al clero, ¿no? Pero sin duda esa fue una de las razones que bueno, teniendo al lado mujeres como Ermila Galindo, ¿cómo era posible que eso fuera un argumento? ¿No? Y lo mismo pasa con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era un hombre muy convencido de la importancia de la participación política de las mujeres, de la igualdad, y a la mera hora empieza, digamos, él promueve una iniciativa que después él nunca se promulga. Y él detiene la promulgación en conjunto con otras personas justo por el miedo a que estaban en etapa de elecciones y pues el voto de las mujeres podría implicar también que la balanza se inclinara a favor del candidato conservador, lo cual es muy interesante. Pero la otra cosa interesante es que el voto femenino se consiguió antes a nivel municipal que a nivel federal, digamos. Y ahí lo interesante es que no había una reivindicación de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, sino una reivindicación de que las mujeres estaban muy cerca del municipio porque era cercano a sus casas y porque tenían más claridad de las realidades. Exacto. Entonces que era importante que por eso votaran, pero no había tampoco una conciencia, por lo menos en los grupos y en las élites políticas, de que eso era importante, ¿no? Es hasta los 40 donde ya hay mucho más movimiento. En el 47 se logra el voto femenino a nivel municipal y bueno, finalmente en el 53 se logra a nivel federal, aunque es interesante que no se logra tampoco el voto. Las mujeres no pueden votar en elección presidencial sino hasta el 58, cuando son las siguientes elecciones presidenciales. Bien, vamos a ver un pequeño videíto donde justo Gabriela Cano, del Colegio de México, una profesora investigadora, experta además en esta línea de investigación sobre el derecho al voto de las mujeres desde la perspectiva histórica, va a platicar acerca de este tema y seguimos después con Jimena platicando sobre el voto de las mujeres en México a 60 años de que fuera reconocido por primera vez. La historia del sufragio femenino en México está protagonizada por activistas mujeres y por activistas hombres, por reformadores y por reformadoras. Es inexacta la idea de que el movimiento a favor del sufragio fue de un grupúsculo extremo que quería cambiar de tajo la situación de las mujeres en la sociedad, sino que fue una reforma impulsada por distintos actores de la etapa posrevolucionaria. Es necesario mencionar en primer lugar a Ermila Galindo, quien propuso la reforma a
a la Constitución y llevó un documento al Congreso Constituyente. No se incorporó el sufragio femenino en la Constitución. Y también es necesario mencionar que en México hubo 3 estados de la República que establecieron el sufragio femenino. Fueron Tabasco, Chiapas y San Luis Potosí. En Tabasco y en San Luis Potosí fueron periodos cortos de unos cuantos años. Las reformas fueron derogadas al poco tiempo. Y en Chiapas es la excepción, porque ahí se estableció el sufragio femenino en 1925 y esto no se derogó, sino que permaneció. Este aspecto creo que necesita profundizarse más. Cabe mencionar también la historia de Yucatán, donde no hubo reforma a la legislación, pero durante el gobierno de Felipe Carrillo Puerto hubo 3 diputadas y una regidora. Estas reformas establecían el sufragio restringido para mujeres que tuvieran un nivel educativo y que no tuvieran una convicción religiosa. En algunos casos se pedía también que tuvieran una moral sexual intachable y que fueran de convicciones socialistas. Estamos de regreso en Luchadoras y bueno, como acabamos de escuchar, Gabriela Cano nos platica un poco acerca de quiénes fueron las mujeres que estuvieron detrás como de esta lucha por el voto. ¿Nos puedes platicar un poco más, Jimena, acerca de, por ejemplo, Ermila Galindo? Pues Ermila Galindo era una mujer obviamente que estuvo muy involucrada en toda la lucha revolucionaria. Fue una de las líderes más importantes, sin duda sus luchas trascendían las luchas de mujeres, no solo eran las luchas de mujeres, era la lucha por la revolución, por las tierras, ¿no? Las luchas que enarbolaban los revolucionarios, pero bueno, fue una persona muy cercana a Venustiano Carranza, su secretaria, y realmente es un ícono porque ella fue una de las impulsoras del sufragismo y de los derechos de las mujeres en general. Entonces yo creo que hasta hoy sigue siendo una de las personas que más de referencia, que son un referente para las feministas, sobre todo en temas de materia política, y creo que también supo cómo, que a veces nos falta mucho, cómo hacer evidente la importancia para la democracia y para un país de que las mujeres participen en condiciones de igualdad, ¿no? A mí me gustaría cerrar como este primer bloque de luchadoras leyendo un poquito unas líneas que Gabriela Cano documenta y que son de Ermila Galindo justo en relación a lo que ella nos comentaba, ¿no? La propuesta perdón, de reconocer en la Constitución desde ese momento el voto de las mujeres. Dice así, ella escribe: es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y por si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley considera igual que al hombre, a la mujer, solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón. Pues muy avanzada para su época, exacto, ¿no? Realmente con ese pensamiento sobre justicia y derechos. Pues bien, lo básico sobre la igualdad, ¿no? Igualdad de trato, igualdad de derechos. Estamos platicando en Luchadoras sobre la ciudadanía de las mujeres, el voto de las mujeres a 60 años de que fuera reconocido por primera vez, con Jimena Andión. Volvemos ya. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas
son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposas en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... Sin la música estaría decoreíble. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Estamos de regreso en Luchadoras. El día de hoy estamos platicando con Jimena Andeón, del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y la iniciativa Suma acerca del voto de las mujeres. Jimena, estamos platicando acerca de Hermila Galindo. Pudimos leer un poco acerca de lo que escribía en esa época ya de manera tan clara. Y bueno, en realidad quisiera que platicáramos acerca de todo el proceso de incidencia y de lucha que hubo detrás de esta conquista del voto. En realidad fueron épocas como bastante, no sé si decirlo turbias, porque, pero había avances y luego retrocesos. ¿Qué estaba pasando ahí? Sí, yo creo que es interesante porque no lo puedes leer de forma muy lineal, es como hay algunos avances, hay algo, y es sobre todo interesante si ves a nivel de los primeros 3 estados que contaba Gabriela Cano en el video que aprobaron el voto, que son Tabasco, San Luis Potosí, Chiapas. Hubo muchos avances, por ejemplo, en Tabasco y en Chiapas, en Tabasco y en San Luis, el voto se otorgó constitucionalmente y después se derogó. Y además tardó mucho tiempo para que hubiera mujeres electas en esos estados. Pero también es interesante cómo en esos estados para avanzar se empezó, digamos, con una demanda general de voto para todas las mujeres mayores de 18 años. Sí. Y después se empezó a tratar de negociar con una cosa que se interpreta como el voto restringido, y es decir, bueno, algunas mujeres sí pueden votar y otras no. Entonces, dependiendo del estado, había restricciones para las mujeres que fueran mayores de 30 y que tuvieran educación básica. En otro era para las mujeres que que estuvieran, digamos, exentas de algún clero y religión. En otros era que la mujer demostrara que era moralmente adecuada. Entonces, además de la dificultad y lo ridículo que puede sonar y cómo encaja otra vez en el estereotipo de cierta mujer como muy pura y casta y entregada a la religión, te das cuenta de la difícil batalla que fue para las mujeres de esa época convencer no solo a los hombres, sino también a las mujeres de la necesidad y la importancia de garantizar el voto. Y también te das cuenta que el hecho de que se garantizara en papel no quería decir tampoco que se iba a garantizar en la realidad. Era un gran avance, pero en Chiapas se mantuvo, digamos,
sí, la garantía constitucional del voto, pero fue en Yucatán donde se encontraron a las primeras mujeres que fueron electas para un cargo de elección popular. Entonces, sí fue una historia de ires y venires, incluso la propia Ermila también y su grupo en algún momento, cuando veían la batalla perdida, hablaron también de esta posibilidad del voto restringido, de dárselo aunque sea a algunas mujeres, y bueno, finalmente creo que eso hizo que avanzara y que finalmente se aprobara en el año de 1953. Pero enfrentaron definitivamente muchísimas resistencias, ¿no? Y muchísimas concepciones de incluso también contra mujeres, ellas, ¿no? Claro, contra ellas que decían, bueno, ustedes son unas radicales locas que hacen, tratando de imponer Claro. esto. Y estando en el espacio público, tal vez por primera vez de manera tan... Y también diciendo un poco como esta cosa de, pues las mujeres, ¿para qué se van a contaminar de estar en el espacio público si ellas pueden hacerlo también en el espacio de lo privado, en la casa? Entonces, desde ahí estaba, imagínate, la concepción de la política como un espacio sucio donde las mujeres que no deberían de intervenir porque el espacio y el rol de las mujeres en la sociedad es otro. Entonces, sin duda tuvieron que enfrentar muchísimas cosas, pero creo que al final, y como lo dice la contundencia de lo que leíste de Ermila, también había razones de mucho peso sobre justicia, igualdad y derechos, que finalmente fueron las que pesaron para que se garantizara finalmente el derecho al voto. Y pensando en un contexto revolucionario que estaban también en el debate, ¿no? Claro. Estaba habiendo se estaba como concretando la Constitución y todos esos debates estaban como... Y eran épocas también muy turbulentas en el país, ¿no? Donde al final había niveles de violencia política altísimos, entonces también eran épocas muy difíciles, donde no había, digamos, una institucionalidad democrática como la que tenemos hoy. Entonces era muy difícil pensar en que ponerte en ese contexto y decir, bueno, lo que era luchar por el derecho al voto y a la igualdad en un contexto tan complejo, donde además las luchas trascendían las luchas de las mujeres, era la lucha de si el país iba a poder cohesionarse y estar sólido y seguir sólidamente hacia un camino más democrático o no. En este contexto me llama mucho como la atención el rol de Yucatán y especialmente de los estados, ¿no? O sea, que en San Luis Potosí, que en Chiapas, que en Tabasco surgieron como por primera vez estas reformas, porque bueno, si pensamos ahora que tenemos un país con una dinámica centralista muy aplastante, es bien importante rescatar como lo que pasó fuera del centro, fue de lo que marcó como el parámetro más revolucionario, más transformador. Claro, siempre creemos que el centro marca la diferencia o lo federal marca la diferencia, y aquí fue totalmente al revés, fue desde algunos estados donde se impulsaron estos procesos. Y yo creo que ahí fueron tanto los movimientos de mujeres que estaban en esos estados, como también no podemos dejar de soslayar que los gobernadores de esos estados estaban comprometidos y convencidos de la importancia de la participación. Eran gobernadores, sobre todo en Yucatán, pues de corte más, digamos, socialista, y pues estaban muy... Felipe Carrillo Puerto. Sí, y estaban muy involucrados con esta agenda democrática. Entonces, por eso también fue que se logró, porque al final, como te das cuenta, en todos estos procesos tiene que haber mucha voluntad política desde arriba para que se pueda lograr, además, obviamente, de una demanda social que existía y se fue acrecentando con los años. Y si ahora seguimos hablando de estas dificultades que existen para acceder, o sea, tenemos las cuotas y, bueno, otros temas que ya vamos a ir abordando poco a poco, imagínate en esa época, ¿no? Está la norma reconocida, pero realmente cómo hacer viable y crear las condiciones para que las mujeres estén en igualdad de oportunidades para finalmente llegar a esos puestos. Claro, al final te digo, creo que los manejos políticos en aquella época y la falta de una institucionalidad democrática como la que tenemos hoy, pues sí hacía mucho más difícil el camino de las mujeres. También lo hacía mucho más difícil que las mujeres apenas estaban pisando el espacio de lo público. No había tantas mujeres en el espacio de lo público, no había tantas mujeres en espacios educativos. Entonces, sin duda, eso eran mayores barreras que tenían las mujeres para ejercer en igualdad de oportunidades el derecho a la participación política en su aspecto más amplio. Y justo ahora quisiera como llevar el eje de nuestra conversación a el tema del derecho a ser votadas, ¿no? Que va más allá de poder candidatearte, sino justo esto, de la construcción de todo un contexto que permita que las mujeres lleguen ahí, que se sientan empoderadas, listas,
y que tengan las capacidades para desenvolverse en un mundo que sigue siendo bastante masculino. Vamos a ver un video que fue preparado hace un año en el contexto del 59 aniversario del voto de las mujeres, también en coordinación con Iniciativa Suma, que aborda un poco más sobre este aspecto, y volvemos para seguir platicando con Jimena. En 1922, vientos de optimismo recorren el país. En Yucatán, el gobernador Carrillo Puerto otorga a las mujeres el derecho a votar y a ser electas. Rosa Torres se convierte en la primera regidora de Mérida y del país. Elvia Carrillo Puerto gana una diputación local por mayoría. Pero los enemigos están al acecho. Con el asesinato del gobernador, las mujeres pierden también sus derechos y Elvia huye del estado amenazada de muerte. Sin embargo, el primer paso ya está dado. Otros estados aprueban el sufragio femenino y las mujeres se postulan a cargos de elección, Elvia entre ellas. Pero el colegio electoral desconoce su triunfo. Solo los hombres son ciudadanos, insisten. No todo está perdido. En 1936, en Chilpancingo, Guerrero, Aurora Mesa Andraca se convierte en la primera presidenta municipal del país. Ellas fueron las pioneras que abrieron el camino. Por fin, en 1947, las mujeres votan en todos los municipios del país. Pues bien, de nueva cuenta tenemos como esta perspectiva histórica de justo lo que veníamos platicando, ¿no? Como todas las pugnas que estuvieron detrás. Y me gustaría como ampliar el tema del voto de las mujeres al espectro más amplio de los derechos políticos, ¿no? Cuando hablamos de derechos políticos, Jimena, ¿de qué otros derechos, además de votar, por ejemplo, ser votadas, estamos hablando? Sí, incluye el derecho a participar en todos los ámbitos de la vida pública. Entonces, si tú lees, por ejemplo, tanto la Constitución como los tratados internacionales que reconocen estos derechos, pues hablan de que las personas estén involucradas en las decisiones de políticas públicas que se lleven a cabo. Tiene que ver, por ejemplo, con la representación de México en el exterior, ¿no? Que tú puedas acceder a cargos diplomáticos, que puedas acceder a puestos en mecanismos y foros internacionales. Entonces, sí, definitivamente es mucho más amplio. Y también creo que cuando hablamos de votar y ser votadas, pensamos mucho en el ámbito del Congreso y en el ámbito federal, y no pensamos tanto en el ámbito, por ejemplo, municipal, que es un ámbito súper importante donde la representación de las mujeres pues es mínima, es del 8%, lo cual es bastante preocupante para el país. Y también o sea, solo hay 8% de mujeres presidentas municipales. Presidentas municipales, regidoras, síndicas. Entonces, realmente es bastante baja la participación de las mujeres en ese ámbito. Y también participación política, pues es obviamente tener espacios en el Poder Ejecutivo y en el Poder Judicial, es decir, en los espacios y en las instituciones que toman decisiones en este país. Y otra vez, si vas al interior de las instituciones y ves la distribución de mujeres y hombres en cada institución, pues quizás en muchas haya 50%, pero los puestos más altos los tienen los hombres, ¿no? Puestos de toma de decisión. Exactamente, piensa cuántas juezas mujeres tenemos en la Suprema Corte de Justicia, tenemos solo 2, cuántas secretarias de Estado tenemos solo 3, entonces si vas sumando, pues realmente todavía hay lo que se conoce como el techo de cristal, es decir, no es que haya ninguna prohibición para que las mujeres participen en esos espacios explícitamente, pero sigue sin existir todavía las condiciones económicas, sociales y culturales para que las mujeres puedan participar en condiciones de igualdad. Por eso el surgimiento de las cuotas de género y de otras medidas para tratar de acelerar y de cerrar esa disparidad tan grande que existe. Bien, vamos a hacer un corte para regresar aquí en Luchadoras. Vamos a platicar ahora acerca de qué hay después de que una mujer se postula para un cargo de elección o es electa. Es decir, no termina ahí, ¿no? Hay toda una serie también de retos adentro de los espacios de poder político, y también vamos a platicar acerca de liderazgos y de cómo poder contribuir a la formación de liderazgos desde
de las mujeres en diferentes ámbitos de nuestro país. Estamos con Jimena Andión del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir platicando acerca del voto de las mujeres a 60 años de que esto sucediera. Volvemos, estamos en Luchadoras. En 1996, una caravana de Televisa recorre la Calzada de los Misterios. Es el año en que el abad de la Basílica ha decretado que Juan Diego no existe. Así comienza la historia de mi novela La Nación TV, la novela de Televisa. ¿Cuál es la historia de Televisa, no solamente en su relación con el poder político y el económico, sino incluso a nivel de las oficinas? ¿Qué pasaba en los foros? No existe una sola historia de Televisa, sino varias de sus versiones. Nación TV, que es una novela que yo hice, cuenta una de las posibles versiones de la historia de esta televisora durante 50 años. Está publicado por Grijalvo y ya lo pueden ir a comprar. Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head. En la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador Bahía, Brasil. Estamos en Luchadoras platicando con Jimena Andión y Jimena, estamos platicando acerca del techo de cristal, que es como un concepto bastante claro acerca de pues esas barreras invisibles que no se ven pero que siguen ahí, como estas fronteras que siguen restringiendo que el acceso sea pleno y la participación sea plena. ¿Nos puedes dar ejemplos como más concretos de cómo se materializa este techo de cristal? Claro que sí, mira, por ejemplo, una de las cosas que más nos dicen las mujeres políticas en Iniciativa Suma cuando trabajamos con ellas es el tema de la dificultad de conciliar la vida familiar y las labores, digamos, de cuidado de los hijos y de los ancianos y de los enfermos y el trabajo doméstico que sigue recayendo principalmente en las mujeres y el trabajo fuera del hogar. Y esto en la política es especialmente difícil porque tú sabes que los horarios de la política pues son a cualquier hora, hay que viajar mucho, entonces para las mujeres es muy difícil todavía porque no tienen, a diferencia de lo que sí tienen los hombres, pues una pareja solidaria que pues mientras ellas están fuera a las 10 de la noche, ellos estén en la casa cuidando a los hijos. Eso todavía no ocurre tanto, ese traslape de roles donde ellos puedan jugar ese rol adentro de las casas y en las labores de cuidado no pasa. Entonces, para las mujeres políticas eso se vuelve un gran obstáculo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con las mujeres jóvenes. Hay muchas mujeres jóvenes en política, entonces habrá que ver si hemos logrado o no un poco reconciliar esta situación y que para las mujeres jóvenes sea más fácil, pero para las mujeres en general y las que llevan mucha trayectoria en política, ese ha sido un obstáculo. Otra cosa sigue siendo el estigma que tiene la política, esto que decíamos que venía desde la revolución, de que es sucio y turbio y que la mujer no tiene que intervenir. Ahí
todavía sigue siendo algo que prevalece en mucho del imaginario social. Entonces, a nivel municipal, por ejemplo, mucho de lo que nos han comentado las mujeres es esta situación de si ellas acceden a un cargo de presidenta municipal o de regidora, el chisme en el pueblo es que ellas se acostaron con alguien o se están acostando con alguno, el presidente o con quien sea, para lograr ese cargo y para estar ahí. Entonces, hay todavía esa carga y ese estigma, y si tú te fijas, a las mujeres en la política se les cuestiona mucho más que a los hombres. Hay como esta cosa de tenemos que demostrar la capacidad que tenemos, como que no nos hemos ganado todavía el espacio. Entonces hay mucho cuestionamiento de la vida privada de las mujeres, hay mucho cuestionamiento de las capacidades, y si tú te fijas no se hace el mismo cuestionamiento a los hombres que a las mujeres. Entonces esos son barreras que sin duda siguen existiendo, las barreras económicas también, no solo porque las mujeres siguen teniendo ingresos menores a los que tienen los hombres, pero también porque las mujeres tienen menos dinero para las campañas en general, entonces se endeudan muchísimo, al final tampoco tienen. Y hay una cosa que también hemos trabajado mucho con las mujeres en Suma, y es el tema de cómo pueden hacer alianzas entre mujeres, porque algo que sí hacen muy bien los hombres en política es hacer alianzas. Sí. Y se pueden odiar y se pueden caer muy mal, pero sí, esta vez es yo hoy por ti, mañana por mí. Y en realidad también la derecha, ¿no? Claro, claro. Y las mujeres nos cuesta más, y no es una cosa de las mujeres no sabemos trabajar juntas y somos muy malas y nos criticamos. Es una construcción social a las mujeres no nos enseñan desde chiquitas a ser solidarias, hacer alianzas a ese nivel de decir yo quiero liderar este proceso y tú me acompañas y después voy yo, porque hay una cosa que una filósofa llama la lógica de las idénticas, es todas somos iguales, entonces si una sobresale, entonces a esa que sobresale se le cuestiona, la que sobresale se siente más, se siente culpable, entonces es cómo trascender esa lógica de las idénticas, algo que se llama una lógica de la necesidad, es decir, las mujeres para avanzar en política nos necesitamos. Nos podemos caer muy mal, podemos tener incluso visiones ideológicas diferentes. Iniciativa Suma trabaja muy pluralmente y lo que les decimos a las mujeres es no importa de qué partido vengan o qué ideología tengan, la agenda de las mujeres y las luchas de las mujeres es algo que nos une. Y solo esta unión, como pasó con las sufragistas y como ha pasado por todos los movimientos, con todo el movimiento feminista, los logros que hemos tenido han sido porque nos hemos unido y hemos logrado generar alianzas. Entonces ese es otro tema ahí que está y que sigue sin duda siendo un techo de cristal de ahí para lograr que las mujeres puedan avanzar más en política. Justo estoy recordando un concepto que maneja Gisela Zarenberg sobre la representación sustantiva y la representación descriptiva, y en qué medida también es un reto, por ejemplo, que las mujeres una vez ya en puestos de toma de decisiones se comprometan también con una agenda de igualdad y de derechos de las mujeres. Eso es muy difícil porque no todas lo hacen o porque no, digamos, no están convencidas de ello o porque cuando llegan ahí también pues están sujetas a un montón de presiones. Y yo creo que ahí un poco nuestra visión es, sin duda, ojalá que las mujeres que accedan a cargos de elección popular promuevan esta agenda de mujeres. Ahora, también es importante que las mujeres podamos trascender esa lógica y no solo estar preocupadas por los temas de mujeres, sino estar preocupadas por temas más grandes, ¿no? Por temas que le afectan al país, porque también es importante que no se nos siga viendo como si voto por una mujer es porque va a defender los derechos de las mujeres, ¿no? Si voto por una mujer, pues puede también reconocer y poder reflejar los intereses de la población en general. Entonces creo que es importante que podamos trascender esa lógica y también la lógica que creo que ya tenemos que superar, y es de vota por mí porque soy mujer y porque voy a ser mejor porque soy mujer. O sea, no, claro, eso fue muy claro en las campañas presidenciales pasadas. Pasó muchísimo, ¿no? Sin decir nombres, pasó muchísimo, y creo que lo interesante ahí es, más allá de que seas mujeres, ¿cuál es tu plataforma política? ¿Qué es lo que tú ofreces? Y sí, habrá mujeres que aprendamos y logremos hacer política distinta, habrá otras que no, pero eso es la democracia, es entender que todas tienen derechos, no volvamos a la revolución de solo las que sean moralmente adecuadas, sino la pluralidad está también en las mujeres, igual que está en los hombres, y habrá mujeres que sí apoyen esta agenda, habrá mujeres que a lo mejor quizás no tanto, pero es el derecho a estar y competir y estar en igualdad de circunstancias, porque la población está dividida 50-50 en hombres y mujeres, y lo que tenemos que pelear las mujeres es esa paridad que implica la diversidad de necesidades, de intereses, de experiencias que tienen mujeres y hombres pues en el país y en el mundo.
Me gustaría platicar un poco acerca de la actualidad. Ya nos has comentado que solamente el 8% de mujeres, solamente hay un 8% de mujeres en cargos a nivel municipal. Pero a nivel Congreso, digamos, la historia es un poco más alegre y hay alrededor de 30% tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Pero todavía hay retos. La CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, acaba de emitir el año pasado una serie de recomendaciones al país, al Estado mexicano, para mejorar la participación política o incentivar de las mujeres. ¿Nos puedes comentar un poco más acerca de esos retos? Sí, ahí digo, un poco a nivel federal, como tú decías, del Congreso se ha avanzado muchísimo y se avanzó en parte porque se aprobó esta ley de cuotas, ¿no? Donde se dijo hay un 60% de un sexo y un 40% del otro sexo, y después hubo una sentencia del Tribunal Federal Electoral que fue una piedra angular para el cambio, porque evitó que los partidos incumplieran esta medida, evitó que existiera esto que se llamaba las Juanitas, es decir, que si tú te ponías como mujer como candidata principal y como suplente ponías un hombre y renunciabas, ¿no? Entonces eso ya no se puede, y sí que se respetaba el 60-40, sin duda influyó en que en las últimas elecciones hubiera más presencia de mujeres que nunca en el Congreso, que nunca se había visto. ¿Cuáles son los retos que sí mencionó la CEDAW y que existen? Bueno, a nivel municipal ya los dijimos, la presencia es bajísima de mujeres en cargos de elección popular, no alcanzamos ni el 10%, y bueno, y si después te vas, por ejemplo, la presencia de mujeres indígenas es todavía más baja y también es poco representativa de la población indígena del país. Y a nivel de los estados, hay algunos estados que sí tienen leyes de cuotas, donde también se establece un máximo de un sexo. Algunos estados es 60-40, en otros es 70-30, en Chiapas incluso es 50-50, por ejemplo. Pero es un reto que haya una uniformidad, que fue lo que dijo la CEDAW en las leyes de cuotas, que haya leyes de cuotas en todos los estados, y la segunda cosa es que se respeten, porque creo que ahí lo que ha pasado, pues que también es que a veces los partidos prefieren pagar las multas que implican incumplir esa ley de cuotas que realmente respetarla. Entonces, es un reto muy grande, y bueno, es un reto lo que tú decías hace rato, no solo es llegar, sino qué hacen y qué pasa con las mujeres una vez que están en esos espacios. Puede haber muchas candidatas mujeres, pero si sigues bien, o sea, si tú ves igual, sigue habiendo en muchos sentidos preferencia por elegir hombres, aunque eso creo que está cambiando y creo que hay mucha más apertura de la población a elegir mujeres en cargos de elección, pero una vez que están ahí, pues ellas se enfrentan enormes dificultades también, ¿no? Otra vez, todas estas cuestiones de discriminación, de cómo las decisiones, el espacio político es un espacio muy masculino, las decisiones se toman en las cantinas, es decir, hay todavía muchos retos. Y creo que ahí un poco lo que nosotras hemos dicho es que para esos retos las mujeres tienen que estar sumamente preparadas, tener muchísima formación, tener muy clara su plataforma política, sus prioridades, y de ahí pues ir construyendo poco a poco. Pero sí tenemos muchos casos de mujeres que estuvieron en política por muchos años y que se decidieron retirar por todas estas barreras de las que hablábamos hace rato. Entonces creo que también hay un enorme reto en la permanencia de las mujeres en la política, no solo que podamos llegar y estar, que es algo que promueve Iniciativa Suma, sino que podamos pues permanecer. Y creo que el reto siguiente para los siguientes 30, 40 años es lograr la paridad, ¿no? Que esto es, no que haya una cuota de 70-30 o 60-40, sino que hay una paridad que implica pues 50 y 50% de los espacios, ¿no? Que es una diferencia importante que hacer. Lo que se legisla, lo que está normado actualmente por el COFIPE es solamente 60-40 en candidaturas, no en espacios ya en el Congreso. Entonces, claro, lo que digamos, el futuro sería pedir la paridad en espacios. Ahora el presidente Peña Nieto recién presentó una propuesta de reforma en la que está impulsando 50% y 50% en candidaturas federales. Lo que es muy importante, pero otra vez nos quedamos a nivel de las candidaturas. Hay otros países europeos, por ejemplo, que lo que otorgan y garantizan son 50% de espacios. Entonces, si hay en el Parlamento 100 escaños, entonces son 50 para las mujeres y 50 para los hombres. No importa cómo estén compuestas las listas de los partidos. Entonces, hacia allá tenemos que avanzar. Y también otro de los grandes desafíos es lo que hablábamos de la participación de las mujeres en otros espacios e instituciones públicas, ¿no? La participación a nivel del Poder Ejecutivo, que es bajísima, en cargos altos y medios, en el Poder Judicial, cuántas juezas tenemos,
incluso piensa en los organismos descentralizados, en Sí. el IFE, por ejemplo, o en el IFAI. Ahí todavía falta avanzar mucho y eso fue algunas de las cosas que recomendó la CEDAW a México. Bien, vamos a hacer un corte después de tener como panorama de todo lo que se ha logrado, pero también lo que falta, para platicar acerca de Iniciativa Suma y también de liderazgo, desde el concepto que piensa y trabaja el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. Estamos en Luchadoras, regresamos ya. Whenever I wake up, try and take the shape up, turn into the whole wide world I made up. Estamos de regreso en Luchadoras y hemos estado el día de hoy platicando con Jimena Andión acerca de la participación política de las mujeres, el voto de las mujeres, y ahora nos movemos ya al terreno de qué iniciativas existen o qué medidas para justo balancear estas brechas, ¿no? Para tratar de construir lo necesario para ir en contra de estos techos de cristales que siguen ahí perviviendo. Y quisiera saber si nos puedes platicar acerca de Iniciativa Suma y de su trabajo.
Claro que sí, Iniciativa Suma es una alianza, digamos, entre 4 organizaciones de la sociedad civil y que tiene el apoyo de ONU Mujeres, la Agencia de Naciones Unidas para las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres. Y la Iniciativa Suma tiene 2 objetivos. Uno es poder fortalecer la participación política de las mujeres, especialmente a nivel estatal y municipal, aunque también hemos trabajado a nivel federal. Y el otro, digamos, el otro objetivo es cómo estas mujeres que una vez que asumen un cargo de elección popular o un alto cargo en el gobierno pueden promover una agenda económica para el empoderamiento económico de las mujeres. Esto nos parece esta combinación nos parece bien importante porque es por un lado el fortalecimiento de los derechos políticos en condiciones de igualdad de las mujeres, pero también algo que nos parece que es una agenda muy vigente y muy importante de este siglo y es que las mujeres puedan tener autonomía económica, ¿sí? Que las mujeres puedan ser independientes económicamente, ¿por qué? Porque eso les va a permitir pues otras oportunidades laborales, abrirse a otros campos, les va a permitir incluso salir de situaciones de violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es realmente para nosotras muy importante que se puedan combinar estas 2 agendas y justo en la perspectiva que decíamos de que mujeres en posiciones de poder puedan retomar la agenda de mujeres, pues eso es parte de lo que plantea Iniciativa Suma. Y uno de los pilares fundamentales de esta iniciativa es la formación, es que las mujeres puedan, en la política puedan estar más formadas, tener más herramientas, tener mayor liderazgo, tener más conocimientos, ¿para qué? Para que eso obviamente pueda incrementar sus posibilidades de acceder a un puesto. Entonces les damos en estos programas de formación pues desde herramientas de negociación y comunicación, herramientas de imagen, hasta conceptos también más teóricos sobre, por ejemplo, cómo pueden defender sus derechos políticos cuando son violados, ¿no? Qué mecanismos existen a nivel legal para que los puedan defender. También temas más generales de liderazgo, de cómo vencer todas estas cuestiones internas y subjetivas que a veces tenemos las mujeres que nos impide tomar decisiones sobre si queremos o no estar en política, que es lo que hablábamos hace rato de los roles. A las mujeres nos cuesta a veces la asertividad de decir yo quiero postularme a este puesto y lo voy a hacer, ¿no? Y superar, digamos, todas esas cosas que nos ha adiestramiento cultural, digamos. Exactamente, todo eso que tenemos tan enraizado en nuestra cultura y en nuestros patrones de género. Entonces, esa es parte de lo que es interesante de la iniciativa, es que no hay ningún programa de formación de este tipo que combine estos elementos desde una perspectiva de género y de derechos, que creo que es un poco la aportación que hace Suma, porque hay muchos otros programas, digamos, de formación. Y hay otros 2 pilares fundamentales. Uno es la incidencia, queremos incidir con funcionarios de alto nivel. Iniciativa Suma organiza foros y eventos para comprometer a los gobernadores, a los legisladores y legisladoras a aprobar leyes más favorables para la participación política de las mujeres, y hay todo un componente de comunicación y difusión que también intenta visibilizar la importancia de la participación política de las mujeres y cómo se puede dar, que es un poco lo que se veía en el corto de hace rato también. Justo me interesa un poco indagar ahora acerca de el tema del liderazgo, o sea, de cómo conciben desde el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir el liderazgo, porque, bueno, siempre el poder tiene inercias inevitables y también es importante tanto para mujeres como para hombres que fomentemos otras formas de ser líderes, ¿no? Otras formas de construir, pues sí, la autoridad y la participación. Entonces quisiera saber si nos puedes compartir un poco acerca de su perspectiva sobre esto. Sí, nosotros hemos construido una perspectiva de liderazgo que parte de la concepción de que las personas siempre pueden ser líderes y en algún momento de su vida van a ejercer una posición de liderazgo, digamos, ¿no? Porque antes se entendía el liderazgo como, bueno, pues un líder es Mahatma Gandhi y Martin Luther King y pues ya, ¿no? O sea, como personas que nacían con un carisma específico, con características específicas, iluminadas, ¿no? Sí, y que eso les permitía ser líderes. Y nosotras decimos, no, o sea, un líder no nace, se hace. Igual que Simone de Beauvoir decía que una mujer no nacía, se hacía. Lo mismo, creemos que el liderazgo es algo que se construye, que obviamente pues tiene que ver mucho con tu personalidad, pero también tiene que ver mucho con tus circunstancias. Nosotras siempre ponemos el ejemplo de las costureras en 1985 con el terremoto, que bueno, tú sabes que hubo ahí las condiciones en las que estaban las costureras
salieron a la luz con el terremoto y con las muchas mujeres que murieron ahí, y después ellas se agruparon en una lucha que no estaban esperando, que les tocó un poco por las condiciones, y muchas veces pasa eso. Otras veces tú puedes decir, yo quiero estar al frente y quiero ser líder de esto. También nuestra noción parte del hecho de que todas las personas pueden ser líderes, pero el liderazgo no es nada más una cosa de algo individual, tiene que ver mucho con un equipo, ¿sí? Para nosotras el líder de hoy, la líder y el líder del siglo XXI es una persona que sabe guiar un equipo hacia un objetivo específico, ¿no? Ya no es esta personalidad que no comete errores, que es intachable, sino una persona que sabe guiar a su equipo, que sabe enseñar con el ejemplo, que sabe realmente construir más desde lo horizontal, desde las necesidades del grupo, todos, exacto, y no desde sus necesidades propias. No se trata de que puedas realmente, y creo que en política esto es muy importante, no se trata de que tú puedas cumplir tus objetivos personales o individuales, sean económicos, de fama o lujo, sino que puedas realmente pues cumplir con los objetivos de lo que el grupo o los votantes y las votantes que tú tienes quieren. Y que para eso fuiste electo y electa. Exactamente, ¿no? Creo que no entendemos todavía mucho esa parte, pero sí nosotras partimos desde esa concepción, y lo que trabajamos mucho con las mujeres es que ellas aprendan cuál es su estilo de liderazgo, porque también hay muchos estilos de liderazgo distintos, ¿no? Sí. Hay quien es mucho más visible y mucho más carismático y puede estar como al frente en los medios, y hay quien es mucho más tranquilo y quiere estar como por atrás, guiando. Entonces también saber cuál es el lugar que nos toca en cada momento, ¿no? Bien, pues ha sido realmente bastante interesante poder conocer toda esta perspectiva desde lo histórico hasta lo actual, lo que hace Iniciativa Suma, y como siempre es necesario como construir alianzas, a tener acciones estratégicas para superar estas barreras que siguen estando ahí, latentes, ¿no? Muchas gracias, Jimena, por haber estado acá en Luchadoras. Queda claro que ha sido es una conmemoración, 60 años de una gran lucha conquistada, pero que todavía hay bastante por hacer. Yo creo que hemos avanzado mucho y también hay que felicitarnos a todas por lo que se ha hecho, pero sí, sin duda falta mucho por hacer, y espero que las nuevas generaciones aprendamos de lo que se ha hecho y podamos avanzar más hacia la igualdad. Yo creo que es clave esta cuestión de la colaboración, la construcción de alianzas y compartir los conocimientos y la formación, ¿no? Para generar nuevos cuadros. ¿Te parece si hacemos un juego de palabras? Claro que sí. ¿Qué piensas, Jimena, cuando digo participación? Responsabilidad. ¿Voto? Elección. ¿Ciudadanía? Lucha. ¿Acción afirmativa? Importante para la democracia. ¿Paridad? El nuevo desafío y la exigencia del siglo XXI para las mujeres. ¿Liderazgo? Una característica y un ejercicio que podemos lograr cada día. ¿Igualdad? Muy importante para la vida en sociedad y para la democracia. ¿Y mujeres? Una parte fundamental de la humanidad y de este planeta. Muchas gracias, Jimena, muchas gracias por haber estado el día de hoy con nosotras. Y bueno, nosotros vamos a compartirles el Facebook de Iniciativa Suma, la página web, tienen un canal de YouTube también, entran a nuestra página de Facebook, entran a su página web, infórmense acerca de lo que está proponiendo la iniciativa, y también el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, que tiene talleres y muchas actividades de manera constante, ¿cierto? Sí, tenemos talleres de formación, cursos para todo tipo de público, entonces ojalá nos puedan acompañar. Bien, pues esto fue Luchadoras. Hoy estuvimos con Jimena Andión del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir y la Iniciativa Suma, a 60 años del voto de las mujeres en nuestro país. Quédense en Rompeviento, inician las retransmisiones, artículo 19, todos somos 132 y Luchadoras otra vez. Nos vemos la próxima semana.